el magazine zuliano, realzando nuestra guaracha los zulianos. el magazine zuliano, Con Germán Ferrer, oye, ese es mi hermano. magazine zuliano, El mejor programa de televisión, te lo digo yo. magazine zuliano, Aquí se enaltece la zulianidad y nuestra identidad. zuliano, Toda la música nacida en el Zulia. el magazine zuliano. Sí. Desde mi infancia te quise con locura, desde mi infancia pensaba en tu querer, amándote mi bien con fe y ternura, hasta que tú conocieras el derecho de querer. Pero ya el tiempo ha pasado y ambos tenemos razón para estar al fin enamorados, y sin decirnos palabras ha bastado la ocasión. Bien, amigos, de esta manera le damos inicio al magazine zuliano por el día de hoy. Esa canción, esa gaita, sin duda es para Maricela. Claro, Maricela y yo nos casamos en el año 82. En el 82. Tenemos 3 hijos y 5 nietos. Y se conocen desde Del Gonzaga, éramos compañeros de Gonzaga. Su papá, Rufo Arregan, una gran persona. Ahora mostramos una foto de él. Fue 37 años profesor del Colegio Gonzaga. Era profesor de literatura. Y resulta que era la materia que más me gustaba a mí. Entonces éramos excelentes amigos hasta que le dije que me iba a casar con ella. Entonces, pero no, después nos hicimos grandes amigos. Éramos compañeros de jugar dominó. Me contaba muchas anécdotas del Maracaibo de ayer. Las 3 personas, hermanos, que más nutrieron lo que yo sé del Maracaibo de ayer son mi padre, por supuesto, Rufo y Rafael Rincón González. Sí, porque de Rafael Rincón, él nos contaba, porque vivía cerca de aquí, cerca de mi casa. Sí, correcto. En varias oportunidades nosotros estuvimos con Rafael Rincón en su casa, yo no hablaba mucho acerca. Es que él era mi padrino, además. Sí, era mi entonces, padrino. Él trabajó con papá como sastre. O sea, papá y Rafael fueron sastres en la Plaza Dorada. Bueno, yo nos hablaba mucho, tuvimos la oportunidad de visitar la residencia La Soberana. Correcto. Y bueno, y conversamos y aprendimos muchas cosas de él, de Tino Rodríguez. Inclusive aquí tenemos un material grabado inédito que no lo podemos sacar porque fue algo grabado ahí ya entrada la noche y había unos cuantos juguitos. Y eso estaba guardadito, lo tenemos guardadito, Elvis lo tiene, pero... Vitaminas. Demasiado, él nos contaba que se paraba muy temprano en la madrugada, se metía ahí en la piscina, hacía su cuestión, se metía en la computadora. Y se metía en internet. Incluso él me pedía a mí las claves de los periódicos. Estoy afiliado a varios periódicos por internet. Entonces él me pedía el password, la clave, y él entraba. Y fíjate que él murió absolutamente lúcido. Sí. Él murió cuerdo, recordando las cosas, lamentablemente. En el caso trabajando, activo, porque hay muchas grabaciones, hay muchas composiciones inéditas que dejó. Incluso la bajada de la Virgen. Cuando la Virgen bajaba, la gente... Con los compadres. Eso lo compuso como 4 años antes de morir. Sí, correcto, la de la beba de Yanira Emanuel. Vamos a seguir con esta historia. Hablando también, Tino Rodríguez dejó muchas composiciones y murió. Estaba en estudio trabajando. Es correcto, murió activo, completamente activo. Así, eran grandes amigos y bueno, una relación muy íntima. Muy íntima. Seguimos conversando con León. León, dentro de la gaita había hecho muchísimas cosas, por decirlo vos mismo. ¿Qué había hecho vos en pro y qué tiene que ver con la gaita zuliana? Pero fíjate, lo primero que yo fui gaitero, yo fui un niño gaitero. Al igual que Leandro Len, sí, nuestro hermano querido. Nuestro hermano querido, siempre Leandro y yo estuvimos en conjuntos de gaita. Primero en la Cruz Roja con Anguito Soto, con el maestro Don Luis García Nebot. Y éramos unos niños. Ahí estaba Hendrik Fernández, estaba Roberto Antonio Rosales, sí, merenguero, estaba Carlos Brito, en fin. Después pasó a grupos profesionales, pero que no eran ni cardenales, ni nada, pero eran grupos respetados pues, en las barriadas, ¿no? Y comienzo en Radio Selecta, pues Radio Calendario. Después yo empiezo a visualizar que hay que hacer el portal y creo saborgaitero.com. Y después paso a la televisión. Yo durante 3 años, acuérdate que hice el programa en la Plaza de la República, que era en las noches. Ese programa tuvo muchísima sintonía, se llamaba Magno. Se iban los grupos, los presentaba, la gente interactuaba. Era muy bonito porque la gente iba incluso con los niños y compartían.
Y entonces el programa lo veía la gente en vivo y lo veía en la televisión. Es por eso que te digo que te has paseado por tantas facetas, ¿no? Dentro de Y la fui el comunicación primer- y dentro de la gaita. Es correcto. Y fue el primer programa que se transmitió desde Caracas en cadena de radio. Por A nivel todo- nacional. Claro, a El nivel circuito. nacional. Por todas las emisoras del circuito Continente. Eso fue en Radio Continente, calle La Joya en Caracas. Y salía en Radio Calendario, en Radio Cumbre Mérida, que era Continente, y salía también en Maracay. Eso fue en el año 91 y 92. Por eso es que decimos que no es lo mismo leer o meterse en cualquier página, o leer algo sobre un personaje, en el caso de Chavín, de Nequito Borja, de Portillo, de Germán Ávila, conversar acerca o leer esa vida, ¿no? Lo otro es vivir, tener experiencia Claro, con sus personajes. claro. Por eso es que... Sí, por ejemplo, yo no conocía a Benny Moré. No, hablo de Benny Moré referencialmente. Correcto. Pero Astolfo Romero sí, celebramos cumpleaños. Lo entrevisté, compartí con él. Hiciste negocio con él. Hice presentaciones. O sea, negocio digo cuando creo que una oportunidad le vendiste un carro. Sí. Incluso 3 cumpleaños, porque él cumpleaños el 8 de febrero y yo también. Lo celebramos juntos. Entonces me decía, Leoncio, la ventaja es que lo hacemos en vaca. Me decía. Entonces, bueno, en la granja de Mar Los Reyes, en el Estadio de la Encrucijada, hicimos uno, otro en Piamonte. Y lo mismo Rafael Rincón González. Yo lo regué, lo traté, parrandeamos. En cambio, por ejemplo, no así con Luis Ferrer, porque Luis Ferrer muere en el 82 y yo en el 82 no había comenzado, yo comencé en el 84. Por eso es que hay que tener una base, hay que conocer a las personas, tratarlas, para poder hablar con esa veracidad, ¿no? Pero vamos a hacer una pequeña pausa en el magazine, ahora regresamos conociendo parte de la historia de la gaita, porque hablar con León es hablar de la historia de la gaita. Ya regresamos con más del magazine Zuliano. Los invita Rafael Rincón González a ver Magazine Zuliano. Venezolano, quiera tu patria porque es grande y porque es bella. Y siga viendo al Magazine Zuliano. ¿Qué más? El Magazine Zuliano. 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 Me vas a cantar, pollo. Porque vos queráis otra vez. Vamos a ver. Esta sí lleva palma, esta sí lleva palma. Pásanos el domino y me ponéis un palito. Bartolo con su paciencia atiende bien la clientela. Te toca brindar a vos, no te la echéis de vivito. Y cuando cobra la cuenta sin ninguna triquiñuela. Oromoto. Tacuare Bartolo allí si la vende fría, con espuma de alegría, agradable al paladar. Tenéis un viejo billar para hacer tu carangola. Y una vieja sifonola que da cénico por Le, tal. le, 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 le. Bartolo allí si la vende fría, ¿Cómo dice? con espuma de alegría, agradable al paladar. Y tenéis un viejo billar para hacer tu carambola. Y una vieja sifonola que da cénico por real. Ajá. ¿Y dónde están las palmas? A ver. Bartolo es un parlanchín, pues taxista es colorado. Bartolo con su paciencia atiende bien la clientela. Y es guitarrista y cantarín, con tango muy afamado. Y cuando cobra la cuenta sin ninguna triquiñuela. ¡Ay, Dios mío! La tacuare Bartolo allí si la vende fría, Harina. con espuma de alegría, agradable al paladar. Tenéis un viejo billar para hacer tu carambola. Y una vieja sinfonola que da cénico por real. Lere. Bien, ahí disfrutamos de Sabor Gaitero en este homenaje hecho en el Teatro Barara al parroquiano Astolfo Romero. Es correcto. Organizado por León Magno. Sí, Y sí, con eso. los muchachos de Sabor Gaitero con invitados especiales. Con invitados especiales. Se quedó mucha gente fuera, incluso
estaban protestando porque querían pasar, había gente en los balcones en todos lados, fue un lleno total. En ese evento participó Ricardo Cepeda, Danilo Badel, Argenis Carrullo, Rafael Pollo Brito y por supuesto el conjunto En Pleno. Fue un evento muy importante realizado en el año 2006. Se cumplían 6 años de la muerte del parroquiano, que fue el 20 de mayo del año 2000. Entonces, bueno, hicimos con imágenes, con videos. Los animadores fuimos Mariana Ferrer Melo y yo. Íbamos hablando de escenas de la vida de Astolfo. Por ejemplo, Argenis Carrullo cantó El Paladín, una cosa memorable. Danilo Badel lloraba cuando estaba contando, decía, bueno, mi compadre que me compuso las mejores parrandas. Y cantó en ese momento, creo que fue La Piñata, exacto, que fue un tema que le dio a Astolfo cuando estaba en Gaiteros de Pilló. Bien, y Astolfo tenía la particularidad de que él ponía sobrenombres a todo el mundo, ¿no? Sí, Pan Dulce, por ejemplo, a Neguito Borja. Ajá. A Tía Mora, a Moraima Gutiérrez le decía Tía Mora. Tía Mora fue el que la bautizó así. Por cierto, Moraima trabajó conmigo. Comenzamos en Radio Selecta en el año 83, igual que Ángel Martínez González. Ramón Soto también comenzó allí. Y después ella trabajó un año conmigo y su papá, Huitremundo Gutiérrez, era técnico de la emisora que yo dirigía, que era Calendario. Eso es correcto. Háblame de las satisfacciones de la agrupación Sabor Gaitero, porque rodaste mucho. Fueron muchas. Nosotros hicimos, fíjate, Germán, el primer año, 112 toques en un año, imagínate. O sea que ahí los muchachos se repartieron billetes. Sí, nos fue muy bien. Recorrimos todo el país. Era una agrupación que la quería mucho la gente y solo éramos 13 personas. Tengo entendido que un hombre ya, una persona muy importante del Oriente, te quería comprar la divisa. Sí, cosa que yo no acepté porque es como vender mi apellido. Sabor Gaitero es mi creación, es mi nombre. La marca. Por cierto, ¿sabes cómo nació? Te lo cuento a ti. Cuando iba a hacer el programa, me dice Rafael Enrique Mena, el director de Calendario, ¿y qué nombre le vas a poner, vale? Y en verdad yo no había pensado. Se dice Gaiteando con León. No, ¿por qué? Estaba gaiteando con Chávez. A mí no me gustan las imitaciones. No me gusta eso de por lo menos que está pasando de cardenales del pueblo, cardenales de Dios, cardenales de ¿qué es eso? Saladillo del otro. Entonces yo me acordé un verso que decía: con tremenda construcción se pierde el sabor gaitero y el pueblo saladillero buscará su redención. De Luis Ferrer cantando Enrique Gotera. Con tremenda construcción se pierde el sabor gaitero. Se pierde, ¿no? Se pierde. Entonces, para que no se perdiera, yo puse el programa Sabor Gaitero. Y es cosa que sucede en estos momentos que, bueno, en el caso tuyo, que pionero en esto de transmitir el gaita todo el año, ¿qué hay que hacer con la gaita, León? Porque es que vemos como la gaita, no tanto la gaita, sino que no están saliendo representantes de la gaita como esta generación que se está, porque ya Cepeda está en unas condiciones un poquito ya inclusive operado de un problema. Es decir, la vida... ya la vida se les está... La vida transcurre Claro. y hay que hacer una generación de relevo. Fíjate, yo creo que la gaita es multifactorial. Yo pienso, y lo he dicho, la generación de relevo, Carlitos Méndez, Luis Ángel Aguirre, Jerry Sánchez, que son personas de 40 y algo, pero ¿qué sucede? Lo que pasa es que hay un problema que es multifactorial, que no es solo un factor, sino son múltiples. Por eso es lo delicado. Número uno, el disco murió. El disco como industria, incluso Oscar de León me acaba de decir que tiene un disco con Porfi Baloa que es una joya. O sea, imagínate el talento de Porfi Baloa con el talento de Oscar de León. Y no consiguen disqueras. O sea, ¿por qué? Pues la disquera lo que quiera que tú le des. La piratería se acabó con eso. Es correcto, acabó el disco. Entonces, al no haber disco, no hay tasa de retorno en la grabación. Entonces, toda la grabación prácticamente tienes que costearla, ¿no? Número 2, la gaita ha perdido compositores muy importantes. Y lo principal en la gaita es la composición. ¿Por qué, por ejemplo, tú dices, me gusta aquel zuliano? Porque la canta Cepeda. Puede ser, porque la tocaron la Universidad de la Gaita. Puede ser. Pero lo más importante es porque es una creación hermosa. Correcto. Eso es cuando tú dices, y lo más importante... Y gaitas que suenan inclusive, se escuchan en Caracas, los caraqueños. Claro. Y suenan en Negrito Fullero. Exacto. Mercado Los Buchones. La misma Orinoco. Si tú no tienes compositores, muere la gaita. Entonces, el mundo del disco muere. Los compositores, por ejemplo, ¿cómo recuperas tú a Luis Ferrer? No puedes. A Astolfo Romero, a Simón García, ¿me entiendes? A Luis Escaray. Tenemos a Rafael el Negro Rodríguez. A Rafael Rodríguez, a Rafael Rincón González, que se nos fue. Hay otros que están ya muy seniles. Entonces,
Ese es el problema. Y por otro lado, algunos comunicadores, entramos tú y yo, inconscientes, que le dan preferencia a otros ritmos y engavetan la gaita. Eso es correcto. Vamos a seguir hablando de este tema al regreso de comerciales, conversando con León Magno Montiel, a quien le agradecemos aquí estar en su residencia de esta manera, conversando de las intimidades del sabor gaitero. Ya regresamos. Querido pueblo zuliano, les habla el Negro Rodríguez para invitarles a seguir permanentemente el magazine zuliano, rescatando nuestros valores y nuestras tradiciones. El magazine zuliano. 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 Bien, de regreso en el magazine zuliano, estamos viendo esta estampa típica guajira, perteneciente a estas tradiciones zulianas, porque estamos... Sí, un cuadro de de hecho, vos venís de la raza guajira. Sí, ¿no? mi padre es guajiro, mi padre es Nemesio Montiel, y por cierto, el antropólogo... Por eso que vemos aquí tantas cosas que tienen que ver, que Sí, es un carraxe. Él está haciendo tomas a toda Sí, esta... un carraxe que es el símbolo distintivo del pueblo guayú a los visitantes que son nobles, que colaboran con la etnia. Y siempre hay motivos guajiros porque yo soy Montiel y mi padre era guajiro. Vení de la raza... Sí, por eso mis dos hijas tienen nombres guayú, guayunaiki, Nairuma y Neymaru. Nairuma, que significa la primogénita. Por cierto que Nairuma tiene su gaita. Sí, y la grabó, por cierto, Rafael Pollo Brito, antes la había grabado yo. Así. Y Neymaru, que significa pequeño riachuelo. Correcto. León, dejamos en el pasado segmento hablando sobre qué hay que hacer con la gaita para que reaccione, ¿no? Llevarla a la escuela, lo principal ahorita a través de Fundagraes, y el INGRA también tiene que colaborar, llevarla a las escuelas, porque cuando al niño le gusta la gaita, de 5 o 7 años le gusta toda la vida. O sea, al niño que en la... Claro, tú le dices a un niño, aquí está una tambora, que el niño se vuelve loco. O sea, cuando tú llevas la gaita a las escuelas, a los liceos con festivales, ahí está entonces sembrando la gaita. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Pero entonces, ¿qué sucede con esto? Que en una oportunidad el obispo mayor y mi persona nos dirigimos a la basílica a hacer una transmisión allá, una grabación. Entonces llegamos a la basílica a hacer la grabación y venían unos niños con un vallenato a todo volumen en un bus escolar, pero a todo volumen. Entonces, ¿qué pasa? Que los medios, la radio... Entonces, los niños, Fundagraes se encarga de inculcársela en los colegios. Pero entonces luego, a lo que prende la radio, conversando con Alberto Áñez, dice que le puso el scan y escuchó como 35 vallenatos y 2 gaitas. Entonces, ¿qué sucede? No tenemos nada en contra del vallenato. Trabajan y que trabaja tiene Sí, derecho. pero hay una sobreexposición, hay una exageración. Conversando con Neguito nos dijo que eso era una ley que tenía que tomar el Estado. Claro. Los consejos... Claro, porque es como si tú conduces a exceso de velocidad y te dicen baja la luz y no la quieres bajar y te tragas la luz roja. Bueno, entonces hay que explicarte la ley. La ley, correcto. O sea, entonces, que en este caso, lo que te estoy diciendo, ¿cómo es posible que unos niñitos de 7, 8, 9, 10, 11 años lleguen a la basílica de un bus escolar con un vallenato? Compadre querido. No, pero esos compadres queridos no tanto eso, porque hay unos que dicen peores cosas. Sí, porque la letra es de despecho. Y los reggaetones. El reggaetón que veja a la mujer, la llama perra, bicha. La rodea contra la pared. En cambio, fíjate, por ejemplo, la gaita que dice, por ejemplo, las gaitas románticas. Un bambuco y una serenata le dieron vida a un amor. Un mozuelo cantaba una flor que más tarde sería mi madre. Le cantaba a mi futuro padre, lleno de inmenso fervor. Es decir, hay un manejo poético, respetuoso. En cambio, perrea, muévete, te voy a dar duro, para que sientas, para que sufras. Esa es la letra de reggaetón. Y la letra de los vallenatos, lamentablemente, es que me pegaste cacho y te llevaste a mis hijos, pero ellos manejan de esa manera. Y te di todo el dinero que pude, pero te fuiste con él. O sea, son letras muy patológicas. Correcto. Y eso se le va sembrando Particularmente a mí no me gustan los vallenatos de ahora. Me gustan los vallenatos de el maestro Escalona, de Leandro Zuleta. ¿Por qué? Porque fíjate que el maestro Escalona le cantaba otras cosas. De hecho, Carlos Vives sacó el vallenato de Colombia con esos temas. Claro, pero fíjate las letras del maestro Escalona. Acordate
¿Qué te fuiste, Jurumite? ¿No quisiste hacer parranda? Te fuiste. Te fuiste. Hay una estampa. Pero no es que me pegaste cacho y me dejaste por el otro. Exacto. Hay otra temática. Eso es correcto. Entonces, inculcarle a los niños. En las escuelas, en los liceos. Luego hay que regular los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden estar siendo luz para la calle y oscuridad para la casa. Y eso tiene que ver mucho la gente que dirige el Estado, porque la gaita la acaban de nombrar Patrimonio Cultural de Venezuela, sin ni siquiera ser Patrimonio Cultural del Zulia. Es correcto. No era. Y la nombraron Patrimonio Incluso Nacional. vino el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, yo estaba en ese evento, estaba Chavín, le regaló una gorra que dice "Yo amo la gaita", él se la puso. Y dijo, le anuncio a todos los gaiteros que ya está lista prácticamente la ley de patrimonio cultural de la gaita. Entonces que va a ser proclamado y esa ley tiene unas obligaciones. Y somos los zulianos los que tenemos que apoyar y bueno, porque ya la gaita le pertenece a Venezuela. Hasta aquí el Magazine Zuliano por el día de hoy. Pero vamos a hacer un programa hablando exclusivamente de esto con León Magno Montero, porque es una voz autorizada para que hable y nos diga acerca de lo que tenemos que hacer y lo que tienen que hacer los políticos con esto de la gaita zuliana. Será hasta otra oportunidad en el Magazine Zuliano. Cántame algo sabroso, moreno, me dijo una niña a mí. Cómo no, yo te lo canto sí, pero debéis pagar con un beso. No te preocupes, negro, por eso que eso no es nada para mí. Cántame algo sabroso, moreno, me dijo una niña a mí. Cómo no, yo te lo canto sí, pero debéis pagar con un beso. No te preocupes, negro, por eso que eso no